Estas semanas hemos estado hablando acerca del discipulado, hemos estado hablando acerca de la interacción que necesitamos tener, de la cual necesitamos disfrutar, compartir, estar inmersos. Y a veces cuando vamos viendo esto, nuestra mente piensa que el compartir, el estar en la iglesia, el estar en discipulado es solamente una mecánica de venir y aprender y pasar clases. Y ciertamente hay una mecánica en esto, ¿no? Es venir y aprender, porque usted está recibiendo y está procesando en su mente lo que está escuchando y obviamente está luego aplicando y buscando maneras de practicarlo y encuentra personas al lado de usted aquí mismo en la iglesia con las que va rozando ese diamante que es usted y que soy yo y vamos sacando, pues, puliendo, ¿no? Todo lo que va allí. Pero entonces en este medio a veces pensamos que simplemente la iglesia es un lugar, y en especial para los jóvenes, esa es mucho de la idea. No, es que yo cuando sea viejito voy a ir a la iglesia, ¿no? A veces tenemos ese concepto, pero la verdad es que no, realmente uno puede aprender y entender y crecer mucho aquí. Y eso es bien real. Yo también soy joven, no estoy tan lejos de ello y ha sido algo que he escuchado por mucho tiempo. Pero, ¿sabe? El discipulado también se ve de esta otra manera, mire. Adri, ¿me ayudas? Estoy pasando otras diapositivas aquí que no son las que debo. Así también se ve el discipulado, mire. Así, ayer estuvimos con algunos de los varones, ¿vio? El que no llegó se lo perdió. ¿Y sabe qué se perdió? Se perdió eso, mire, a ver, le vamos a mostrar. Eso se lo perdió. ¿Vio? Se lo perdió. Pero lo bueno es que esa parrilla ya está allí y las ganas van a continuar, entonces vamos a poder hacerlo más seguido y aquí adelante en el futuro. No, yo sé que hay actividades, hay situaciones que no permiten que uno pueda pasar, pero la verdad es que una vez más, el discipulado también se ve de esa manera. Mire las caritas de alegría, de abrazos, de compartir allí juntos, y es que eso también es parte de lo que hace la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia son esas personas que usted ve en esa imagen juntos. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no son las sillas que estamos aquí ahorita. Si usted ve y gira a su lado, hay varias personas que están aquí alrededor. Eso es también la iglesia. De hecho, eso es la iglesia, no también. Eso es la iglesia. Y entonces, yo quiero que usted pueda saber y conocer y comprender que durante esto que estamos hablando, en sus pasos, seguir los pasos de Jesús, esa es la misión, ese es el llamado, esto es lo que el Señor nos ha invitado a poder hacer, a generar esta relación. Eso es lo que hablábamos la semana pasada, a generar una relación con Dios, y a través de esa relación con Dios, usted y yo tenemos una relación con todas las personas que están alrededor nuestros, y usted y yo afectamos, influenciamos la vida de otros, como otros también influencian nuestra vida. Pero la cosa es que con qué principios y con qué valores y en fundamento de quién o de qué estamos generando esa influencia. Y ahí es el punto importante y el punto grande y el punto de inflexión en nosotros y en nuestra vida. Ahora, el último mensaje de esta semana se llama Nuestra Misión. Disculpe el acento, ahí en misión. No lo está enfocando y enfatizando como debería. Pero creo que una de las grandes preguntas es: ¿cuál es el propósito en mi vida? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en mi vida? Y si le haría esa pregunta en esta mañana, es posible que usted tiene alguna respuesta tal vez inmediata a esto. Hay personas que respondemos a veces con lo primero que pasa por nuestra cabeza. Hay otras personas que piensan y procesan tal vez un poquito más lo que van a decir. Pero si haríamos sinceramente esta pregunta, ya relajándonos un poquito, respire hondo. Y si hace esta pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que usted respondería? No necesita levantar la mano ahorita. Es una pregunta para que usted pueda pensar. Dese una respuesta internamente. Dese una respuesta internamente. A ver, haga ese ejercicio. La pregunta ahorita es: ¿cuál es el propósito de mi vida? Respóndase internamente. Hágalo, porque si no, no va a entender el ejercicio. Si usted no haya una respuesta, no se preocupe, porque eso es lo que mayormente nos pasa a todos. Porque la verdad es que a veces caminamos en esta vida sin un propósito.
Es como si estuviéramos caminando sin un norte, es como si estuviéramos caminando, pasando en una secuencia de actividades que tenemos que cumplir, pero no encontramos un sentido en nada de esto. Y caminamos sin una dirección en cada una de estas cosas. ¿Se da cuenta? Usted puede ejercer su profesión, usted puede ejercer el trabajo que hace, usted puede ejercer lo que esté haciendo, que sea que haga, y puede no encontrar sentido. Usted puede tener una familia, puede estar soltero, puede ser joven, puede ser adulto, puede ser anciano, y puede haber encontrado nada de sentido en todo lo que está haciendo. Y entonces surge la gran pregunta y la gran presión aquí. Porque ciertamente es algo real. Y es algo que nos preguntamos, que a veces no queremos preguntarnos, pero es algo que está allí. Entonces, ¿sabe? Cuando nosotros nos acercamos, nos aproximamos al Evangelio y hablamos del tema del discipulado, hablamos de esta palabra, hablamos de esa práctica, de ese medio de vida en el cual estamos aprendiendo, somos discípulos de Jesús, pero también estamos reproduciendo eso. Eso no aparece por una obra mágica o por la idea de algún autor que dijo, a ver, ¿qué puede sonar bonito? Discípulos, hagamos discípulos, eso puede sonar bien bueno. No, realmente esto es un mandato, una misión, una comisión que Dios nos ha dado. De hecho, cada uno de nosotros, ¿sabe? Somos personas que han sido creadas, diseñadas por Dios con un propósito divino. Si hasta el día de hoy usted no está seguro si ha venido y ha llegado a este mundo por accidente o por propósito, quiero decirle, a ver, mírese, piense, vea, trate de imaginarse viéndose en un espejo y dígase, yo estoy aquí con un propósito. A ver, vamos a repetirlo para que lo creamos. Yo estoy aquí con un propósito. Porque sabe, usted tiene un propósito de parte de Dios. Usted no está aquí por casualidad de la vida. Y usted tampoco está aquí porque un mono un día dijo bueno, aprenderé a hablar, ¿verdad? No. Usted está aquí porque un Dios maravilloso, inteligente, sabio, lo ha diseñado con un propósito para esta tierra, para el proceso de vida que usted tiene aquí. Y sabe, no solamente lo hermoso de esto es que Dios lo ha diseñado así, sino que también lo ha equipado. Lo ha equipado. Y eso es bien interesante porque cuando preguntamos y uno tiene que hablar y decir como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos realizar? ¿Qué quiere hacer usted? La verdad es que la mayor parte de nosotros tiene mucho miedo a poder hacer algo nuevo porque creemos que no tenemos la habilidad. Ciertamente no estamos hablando de cosas técnicas, ¿no? Porque una actividad técnica es algo que uno tiene que capacitarse. Pero usted y yo tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de poder interactuar con otra persona. Usted y yo tenemos capacidades dadas por Dios. Podemos llamarlas incluso también a otras dones que Dios nos ha dado. Pero entonces, si usted y yo nos ponemos a pensar en esto, Dios realmente nos ha regalado un propósito. Y si usted y yo nos acercamos a la Escritura, la palabra de Dios nos dice esto en Mateo 28, 18 al 20. Jesús habla a los que están como sus discípulos, no solo los 12, sino varias más personas, pero habla a ellos y les dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces viene la comisión para nosotros, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted y yo tenemos una gran misión. Pero quiero que note algo bien importante, porque a veces cuando hablamos de esto, del discipulado, de crecer, de una misión, usted y yo tenemos que compartir el Evangelio, uno empieza a hacerse preguntas y todo, y entonces, ¿qué tengo que compartir en mi propia experiencia, en lo que yo sé, lo que yo mejor hago, qué es lo que tengo que decir? ¿Sabe que la primera parte de esta porción de la Escritura, Jesús hace un énfasis muy específico en Él? ¿Sí vio? El versículo 18 dice, y acercándose Jesús les habló y dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y al sujetar todo lo demás a ello, te está diciendo, hey, no estás solo, te estoy dando una misión, pero no es una misión para que lo hagas en tus mejores criterios y mejor fuerza, sino que yo estoy contigo, yo te doy la capacidad y te voy a guiar para que puedas hacerla.
Entonces, en ese guiar a veces nosotros creemos y a veces entendemos que tenemos que esperar sentados a que Dios nos dé un plan revelado profundo para que usted y yo vayamos al África y prediquemos el Evangelio a un grupo y una población específica que no conoce del Señor. ¿Verdad? Hay muchas ideas así, ¿verdad? ¿O no? ¿Soy el único loco que ha escuchado cosas así? Sí, ciertamente hay misiones específicas. Hay misiones específicas, no podemos negarlo. De hecho, yo me acuerdo mucho de una hermana en Bolivia, no puedo decir el nombre porque es una misionera, y en un contexto muy específico, pero esta hermana, cuando usted la ve, usted dice como, ¿de dónde es? Porque ella no tiene rasgos de una persona boliviana. Y cuando uno habla con ella, esta señora te empieza a contar su historia y ella terminó siendo una misionera en Japón. Y cuando tú la ves, los rasgos físicos, incluso de su cuerpo, ella es una mujer japonesa. Y culturalmente ha asumido ese medio y ha ido a servir al Señor en ese contexto. Un contexto específico, un llamado específico, una situación específica. Sí, existen. Encontramos a lo largo de la Biblia esto. Pero para todos los demás que no estamos llamados en un contexto específico, una situación específica y esto, ¿quiere decir que no hay una misión? No, ciertamente sí hay una misión. ¿Y sabe dónde empieza la capacitación para cada uno y todos los creyentes? En nuestra relación con Dios. Porque lo que usted y yo vamos a reproducir y compartir es lo que la relación con Dios está pasando en nuestra vida. Cuando usted agarra y empieza a leer su Biblia y dice, y es que en la iglesia me dijeron que tengo que orar. ¿Qué es orar? ¿Por qué orar? ¿Cómo es que se debe orar? ¿Acaso la Biblia dice que tengo que orar? ¿Por qué ese hermano ora? ¿Por qué el pastor ora? ¿Acaso el pastor tiene un superpoder para orar? Es el único que está en conexión con Dios y por eso le tengo que decir, pastor, ore usted porque yo no puedo. O yo no sé. O es que usted tiene favor con Dios y le hago coditos, le paso $20 al pastor para que me lo ore mejor con más fuerza durante la semana. No. Usted tiene la misma conexión que yo tengo con Dios porque el sacrificio que a mí me da acceso a Dios es el mismo que se ha dado para usted. ¿Sí se da cuenta? Pero eso usted y yo necesitamos aprender. Hay cosas que Dios nos ha dado que no necesitan ser reveladas de una manera profunda, sino que simplemente nos ayuda a poder caminar y acercarnos a Él. Y es interesante porque en esta porción y en este contexto de la Escritura, Dios nos está hablando y nos dice, usted puede hacer esto. ¿Y sabe por qué puede? Porque yo lo estoy equipando. Acompáñenme a la Escritura. Ahora sí, propositivamente he pensado y he dicho, quiero que lean sus Biblias. Y la verdad es que anhelo que usted pueda traer su Biblia aquí a la iglesia. Yo siempre le pongo los versículos aquí. Así que aunque sea si tiene una Biblia en su celular, por favor saque su celular. Lo voy a tener que motivar a que traiga su Biblia a través de estas semanas. Voy a solo poner uno de todos los versículos que utilice, solo voy a colocar uno. Y entonces usted y yo vamos a tener que buscar los versículos. Y aquí estamos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Así que búsquelo, por favor, para que pueda tenerlo. Y si usted no me cree que yo tengo los versículos, los tengo. Mire, hasta anotaditos con rojo ahí en mi bosquejo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y la Escritura de Dios va a decir lo siguiente. Le doy un minutito más para que pueda encontrarlo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si usted lee el contexto de lo que está hablando ese capítulo 2 y esos versículos previos a esto, Dios está hablándonos en esa porción, el autor está explicándonos que usted y yo hemos sido salvados por la gracia de Dios, que usted y yo hemos recibido el beneficio de alguien que ha pagado las deudas que usted y yo hemos acumulado por la forma en la que vivimos y que nos ha dado libertad. Y esa libertad usted y yo la recibimos en Jesús. Y nos dice, y entonces usted y yo debemos entender que somos hechos por Dios, creados en Jesús, para que usted y yo andemos en buenas obras, para que hagamos, de antemano han sido dadas estas buenas obras.
Y este versículo lo que nos ayuda a entender es un poquito la identidad que usted y yo tenemos como creyentes. A veces cuando usted y yo venimos a la iglesia, venimos por costumbrismo, ¿verdad? ¿Cuántos han venido por costumbre alguna vez a la iglesia? ¿No ha venido usted por costumbre a la iglesia? No. Yo soy el único loco que hace eso a veces. Yo también he estado en el asiento y he ido por costumbre a la iglesia. De hecho, por cultura, tenemos culturas enfocadas y centralizadas en la fe. Entonces, sea cual haya sido la religión que usted ha estado o que haya practicado hasta antes de estar en este lugar, usted ha practicado por costumbre la fe, muchas veces. El punto aquí es que Dios nos llama a que entendamos que nuestra identidad no es una identidad por costumbres, ni por culturas, sino es una identidad desarrollada y cimentada en Cristo. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia y retomando el ejemplo de la oración, y usted dice, pero es que ¿acaso yo tengo que orar? Claro, es que Dios ha preparado esas obras de antemano para que usted y yo participemos de ellas. Nos da herramientas y capacitación. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted y yo oramos, ¿por qué oramos? A veces, no sé, tal vez la respuesta de la oración puede ser, es que pastor, es que cuando yo oro, pues es que es para pedirle favores a Dios, ¿no? Eso se supone que es la oración. Voy como una oveja, dame, necesito, por favor. A veces pasa, ¿no? A veces entendemos que el contexto de la oración es solo ir a pedir, pero la verdad es que el contexto de la oración es rendición. El contexto real de la oración es donde usted y yo agarramos y decimos, Señor, hasta este punto he hecho todo lo que yo creo que es lógico posible de hacer. Hasta este punto es donde mis ideas me han guiado, hasta este punto es donde todo está. Pero Señor, yo entiendo que tú eres más grande que yo. Tú dices que tus pensamientos son más altos que los míos. Tú dices que tú tienes el poder para hacer muchas cosas. Tú dices que me quieres guiar. Entonces, Señor, aquí está mi vida. Esto es lo que yo estoy tratando de hacer. Por favor, tú ponlo en tus planes, en tus medios, en tus propósitos. Y entonces nuestra vida cambia. Y cuando usted y yo vamos a orar por otra persona, en vez de simplemente pedir algo, usted y yo podemos decir, Señor, obra en la vida de mi hermano o de mi hermana. Sí, está pasando por esta situación y obra en ese contexto de la situación que está viviendo, fortaleciendo, ayudándole. Pero también haz más en su vida, entonces dales propósitos, cumplimiento. La oración es un tema de rendición. Pero ¿dónde usted y yo lo aprendemos si no es aquí? ¿Y dónde usted y yo lo practicamos si no es orando? ¿Se da cuenta? Entonces, Dios nos ha llamado y nos ha dicho, usted tiene una identidad preparada por mí para que usted pueda asumirla y empezar a vivirla y disfrutarla. Y usted tiene una capacidad que yo le estoy dando a través de mi Espíritu Santo para poder ser transformado. De hecho, este modelo, ese propósito de Dios para nuestra vida, tiene una meta que alcanzar. Y la meta es ser semejantes, emular, manifestar la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cada vez que usted pueda hacer algo, piense, ¿esto es lo que haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo se comportaría Él? ¿Qué es lo que Él haría en este momento en el que yo quiero bajar con un bat de mi auto y destrozar el parabrisas de la persona que me está tocando la bocina hace 15 minutos y me está persiguiendo? ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Se da cuenta? Usted y yo tenemos esto, pero también hemos sido equipados, la palabra nos dice que hemos sido equipados con dones, con regalos de parte de Dios, con capacidades de parte de Dios. Y esto no solo, quiero que entienda algo, esto no solamente se ve en el contexto de las cosas sobrenaturales, porque a veces nuestro morbo, ese morbo que tenemos por las cosas místicas, nos lleva a creer que todo va a ser superpoderes en medio de la iglesia. ¿Se da cuenta? Que el pastor va a entrar levitando y va a ser así con el saco y va a caer la mitad de la iglesia. Y puede ser en un contexto, en algunas situaciones, pero la verdad es que estas capacidades, dice la Escritura, que son las capacidades que Dios nos ha dado para servir a la misma iglesia. Entonces, usted y yo tenemos talentos que Dios nos ha regalado para poder servirnos unos a otros. ¿Qué pasa? Hay personas que son excelentes administrando
Y tal vez usted y yo no somos una de esas personas excelentes administrando. Así que acerquémonos a aquel que es bueno y ayudemos, pidamos ayuda que nos capacite y nos enseñe. Hay buenas personas que son dando servicio, amor y hospitalidad. Hay quienes tal vez no somos buenos porque no queremos servir, porque no queremos ser hospitalarios y porque no nos gusta eso. Pero ciertamente tal vez tenemos otra gran capacidad. Y entonces usted y yo en un conjunto podemos servirnos unos a otros y edificarnos. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo y el propósito que Dios nos está dando. Así que usted y yo hemos sido llamados para trabajar, ¿sabe? Esos dones, esos regalos de parte de Dios, esos talentos, estas cosas que Dios nos ha dado, usted y yo las trabajamos aquí en medio del cuerpo, en medio de la iglesia. Ahí es donde usted y yo crecemos, aprendemos, nos capacitamos, sí, estudiando la Escritura, pero también practicando y poniéndola por obra. ¿Sabe? En los grupos de varones yo solo tengo 2 reglas para los grupos de varones. El primero es que no se hable sobre política. Todos los varones que han asistido a un grupo conmigo saben que les doy esa referencia al iniciar cualquier grupo. Pero la segunda es que todos entiendan que somos de contextos distintos y por tanto debemos dirigirnos y hablarnos con respeto. Porque ciertamente somos distintos. Y algo que para mí puede ser muy gracioso, para Iván puede ser altamente ofensivo. ¿Verdad? Entonces, no somos perfectos, pero si entendemos parámetros de amor en la Escritura y parámetros de comportamiento, nos ayudamos a edificar. Y entonces en un grupo de varones, en vez de que Iván salga altamente ofendido por el chiste que yo acabo de hacer, él va a salir altamente edificado porque yo he podido hacer algo para que él se sienta más cómodo, aceptado, incluido en el lugar donde está, donde estamos. ¿Sí se da cuenta? Entonces, hay varias cosas que usted y yo necesitamos comprender. Pero sabe, mientras vamos siendo equipados en este proceso en el que usted y yo somos discípulos, pero también vamos buscando compartir esto y hacer a otros discípulos, hay una realización de este propósito. Y sabe, uno de los pasajes que más me encanta en la Escritura es Jeremías 29:11, porque dice lo siguiente, búsquelo por favor en su Biblia, le doy unos segundos para que usted vaya a su teléfono, taipee Jeremías, luego coloque el versículo 29, digo el capítulo 29 y el versículo 11. Jeremías 29:11. Y usted va a encontrar esa escritura de una manera muy interesante. Muy bonita, por cierto, pero muy interesante si usted la lee de verdad en su contexto. Jeremías 29:11. ¿Ya lo encontraron? Sí. Porque listos o no, ahí voy, como cuando uno está jugando, ¿verdad? Eso es, no sé cómo le decía, pesca, yo le conocía así, de ir a pescar a las personas. Listos o no, ahí voy. Dice así, Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Qué cosa buena, ¿verdad? Dígame si usted está pasando por un momento de dificultad y lee una porción así, ¿no se va a animar? Claro que se va a animar. Claro que se va a sentir bien motivado y bien beneficiado, pero tengo que explicarle algo de este contexto, porque a veces cuando leemos estos versículos y dicen, Dios tiene un plan para mi vida, tiene propósitos, usted y yo empezamos a pensar, no en el plan de Dios, usted y yo empezamos a pensar en nuestro plan, y empezamos a decir, sí, es que me vas a dar una casa, y luego voy a tener ese negocio, y tal vez voy a tener esto, o muchas otras cosas. Y no estoy diciendo que estas cosas estén mal, pero quiero explicarle el contexto en lo que está dándose esta escritura para que usted pueda entenderlo. ¿Sabe qué está pasando en este contexto? Israel está siendo llevado cautivo. Están siendo esclavizados por otro país, Babilonia. Y Dios les dice, tranquilos, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza y un futuro. Ahora, si tú estás yendo a ser un esclavo y recibes una palabra así, no es el mismo contexto, ¿no? De pensar cosas color rosa, sino es un contexto distinto, un contexto más duro. Ciertamente tú y yo vivimos situaciones así en nuestra vida, situaciones de dificultad. Tengo que decirte que Israel entró en esa situación
No porque Dios sea un Dios malvado y haya dicho, ahora sí me las vas a pagar, sino porque fueron altamente necios y testarudos. Porque Dios constantemente les dijo, hey, si ustedes siguen así, esto les va a pasar. Si ustedes siguen así, esto les va a pasar. Y rey tras rey tras rey se apartaron de Dios y guiaron al pueblo a apartarse de Dios, a vivir bajo lo que mejor les parecía. Y entonces un día, cuando ellos se dieron cuenta que un ejército venía a conquistarlos, dijeron, Señor, 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 ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde te habíamos dejado? ¿En mi otro pantalón? ¿Dónde te había guardado? Y ya no hubo tiempo para cambiar. Sí hubo arrepentimiento y Dios en bondad les dijo, tranquilos, yo tengo planes para ustedes. Ciertamente, déjame decirte esto, cada uno de nosotros vive lo que siembra. Tú cosechas lo que siembras y yo también. ¿Sabes? Si tu vida es una vida en consecuencia de necedad y pecado, ciertamente esto se va a cosechar en tu vida. Si tu vida toma decisiones correctas y tú asumes el consejo de Dios para los planes que tienes, para todo lo que vas caminando, ciertamente vas a cosechar bendición en tu vida. En todos estos planes, en todo este medio, Dios tiene un propósito. Hay llamados específicos, como te comenté hace un rato. Pero para el que no tiene el llamado específico, ¿qué es lo que queda? Dios ciertamente tiene un propósito en tu vida y es lo que estamos hablando. Dios quiere darte, regalarte esa identidad que en la que te parezcas a Jesús, seas transformado, pero que también puedas desarrollar esto. Y aún en medio de estas situaciones, que sean buenas o malas lo que estés cosechando, y te animo a que ahora puedas informarte más de la Escritura para que puedas decidir mejor, y esto pasa a través de conocer y de discipularte, pero a medida que esto va pasando, ciertamente Dios tiene planes de bien en nuestra vida. Eso no quiere decir que sean tus sueños los mismos que Dios tiene para ti. A veces difieren un poquito. No te estoy diciendo que Dios no te vaya a cumplir anhelos del corazón. Tal vez tu plan es tener a los 25 una casa, un auto y un negocio. Tal vez no va a llegar a los 25, tal vez va a llegar a los 45, después de que 20 años pases un proceso para que cuando recibas la casa, el auto y el negocio, no seas un soberbio, sino más bien seas humilde. Puede ser. No te estoy diciendo que Dios no tiene los deseos y no bendice de esa manera. De hecho, su Escritura dice que Él es quien da la capacidad de hacer la riqueza. Entonces, si tú y yo buscamos eso, pues tal vez. Pero si tal vez en el corazón hay otro plan, esta práctica o esta esperanza en el futuro, Dios tiene propósitos para tu vida. Y practicarlo en nuestra vida se refiere a que tú y yo lo practiquemos en las cosas pequeñitas, porque ahí es de donde van a ser todo el fruto para estas cosas grandes que Dios puede hacer en nuestra vida. La palabra de manera muy cierta nos muestra que en estas cosas pequeñas en las que tú y yo somos fieles, van como desbloqueando, como si fuera un videojuego, ¿no? Tú y yo somos fieles en lo pequeño y Dios nos permite ir avanzando en mayor responsabilidad. Y es la misma experiencia como en cualquier sistema laboral, de donde tú y yo asumimos esas ideas y tenemos la forma en la que utilizamos los sistemas laborales, de allí. Si tú eres infiel en tu trabajo y no eres correcto, ciertamente menos responsabilidad se te va a dar. Y si se abre un cargo de mayor jerarquía, no te lo van a dar porque pues los frutos de tu trabajo es que mientras estás haciendo algo, tú estás bailando en TikTok, ¿te das cuenta? Estás haciendo tu canal ahí de YouTube. Entonces, pues tal vez no es la responsabilidad de tu trabajo, eso es algo que pases para otro momento, no el rato que estás trabajando. Entonces, es interesante que tú y yo podamos pensar que cada una de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer y este propósito que se organiza y se realiza en nuestra vida, va haciéndose fiel en esas pequeñas cosas. Eso pequeño va haciendo crecer y crecer y crecer todo el proceso en nosotros, para que cuando tú y yo recibamos las bendiciones, nuestro corazón no se vaya detrás del pecado, sino más bien vaya a obrar en bendición a través de lo que Dios nos está dando. Pero esto una vez más se realiza aquí. Y sabes, lo tercero es que exactamente te menciono esto, porque el último punto es que tú y yo utilicemos todo esto para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Colosenses 3:17 dice lo siguiente:
Si quieres puedes buscarlo. Te animo a que puedas buscarlo. ¿No? Si lo encuentras rápido. Colosenses 3:17 dice lo siguiente. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y entonces cuando tú y yo vivimos la vida con propósito, surge que todas estas cosas, estas capacidades que Dios nos ha dado, esta nueva vida, identidad que tú y yo tenemos en Dios, puede buscar hacer gloria y dar gloria al nombre de Dios. ¿Cómo se ve esto? Te lo pongo en unas palabras sencillas. Tú has visto que pastores se han robado los diezmos, ¿verdad? ¿Por qué te lo digo? Porque es lo más común, es lo que más se ha escuchado. Y la verdad es que mucha gente está vacunada contra el evangelio por causa de esa mala conducta, ¿verdad? Ese es el punto. Ahí está el punto, te lo dejé bien clarito. Tus obras hacen, no que tu nombre sea vituperado, porque ciertamente hay nombres de pastores que hayan hecho esto, que sí, ese momento saltaron a la noticia, pero luego se olvidaron. Si te pregunto, ¿te acuerdas el nombre del pastor que viste hacer esto? Ciertamente no te vas a acordar. ¿Quién es el nombre que queda maldecido por causa de esa obra? El nombre de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ahora muchas personas no se acercan al evangelio porque dicen, es que el pastor es un ladrón y se va a robar. Lo que damos para bendecir y ayudar a otros. ¿Pasa o no pasa? Yo estoy seguro que lo conoces, porque en nuestro contexto latinoamericano eso es más común que otra cosa. Y te lo muestro así de fuerte, porque eso es lo que sucede. Cuando tú y yo nos ponemos la camiseta y decimos, sí, yo sí le sigo a Cristo, pero tu conducta no imita a Cristo, estás haciendo lo mismo que el pastor que roba diezmos. Eso es lo que sucede. Y la verdad es que una persona no te va a decir, no, es que tú eres medio hipócrita. Tal vez si te tiene confianza. Lo que va a hacer es que se va a dar la vuelta y cuando tenga que acercarse a algún lugar donde el evangelio sea predicado para esa persona, lo que va a decir es que no, ¿para qué? ¿Para ser un hipócrita como los cristianos? Pero no está diciendo los cristianos en general, sino es el ejemplo que uno de nosotros ha dado. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cuál es el remedio para esto? Que Dios nos llama a que tú y yo obremos en cada una de las cosas que Dios nos ha dado, pensando en que cada una de estas cosas le puede dar gloria a Dios. Y ciertamente es un estándar alto, ¿no? Porque nos exige esfuerzo, nos exige práctica, nos exige morir muchas veces a nosotros mismos, pero obrar de una manera correcta. Y ciertamente es importante que tú y yo podamos pensar en esto. Esta implicación, esta interacción pasa todos los días, ¿sabes? Y a veces estas interacciones pasan mucho a menudo en nosotros y las tomamos como si no fueran en cuenta. Pero es importante que tú y yo notemos. Por eso es que tú y yo en la Escritura tenemos tanta instrucción para cada uno de los temas. ¿Quiénes son padres en este lugar? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han sido capacitados como padre para poder guiar a sus hijos? Yo tampoco. Ninguno de nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Dónde usted ha aprendido? Tal vez el primer hijo ha pasado prueba-error, ¿verdad? Por eso es el que recibe la doble porción de la herencia. ¿De verdad? Pero si se da cuenta, ninguno hemos sido. Si tal vez en el momento hubiésemos tenido la oportunidad de acercarnos a la Escritura y poder aprender algunos principios para poder aplicarlos, hubiera sido muy bueno. ¿Se da cuenta? Hubiera sido tal vez mucho más fácil y mejor en algunos sentidos. Pero ¿qué tal todavía esto? Si usted y yo hubiéramos estado involucrados en una relación con Dios, entendiendo que Dios nos trata de mostrar una paternidad y de trabajar como un padre con nosotros, eso hubiera sido mucho más grande aún. Porque usted y yo hubiéramos tenido un referente real e interactual en nuestra vida. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque yo no tengo la certeza de que usted haya tenido un padre biológico y físico, obviamente, que haya sido excelente, o si usted ha tenido la experiencia o no buena de una paternidad en su familia. Entonces, omitiendo ese punto, si usted y yo estaríamos conectados con Dios, el momento en el de poder
ser padres, usted y yo tendríamos ejemplos vivos y reales de nuestra relación con Dios. Entonces, antes de enojarnos, como siempre podemos enojarnos como padres, tal vez diríamos, ¿cuántas veces Dios me ha perdonado lo que he hecho? Eso cambia la conducta. ¿Cuántas veces Dios, en vez de darme un que debería, me ha dado un sana colita de rana? Si no pasa, pasará mañana, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado en ese proceso? Y la verdad es que usted y yo podríamos haber aprendido muchas cosas si hubiésemos estado cercanos a esa instrucción. Lo mismo pasa todos los días en nuestra vida. Usted y yo tenemos aspectos de la vida diaria consistentes alrededor de nosotros, distintas etapas, distintos momentos, pero la Escritura está llena de sabiduría para que usted y yo la podamos aplicar y vivir. Y ese momento, lo que usted y yo estamos haciendo implícitamente es que todo lo que hacemos lo vamos colocando en una posición para que Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado. Y si usted falla en algún momento, ciertamente tiene un Dios tan maravilloso que lo quiere levantar. ¿Sabe? Quiero animarlo con este mensaje, es que usted y yo estamos viviendo una vida todos los días. Hacemos mil cosas. A veces estamos conscientes o muy inconscientes de lo que hacemos, pero la verdad es que en el proceso de caminar nuestro día a día con el Señor hay un propósito, hay una identidad que usted y yo podemos tener, y a través de ese propósito el nombre de Dios se glorifica, se exalta. Y entonces usted y yo vamos a poder ser una influencia buena, positiva en la vida de otras personas. Pero para poder hacer eso, que yo sé que es un anhelo que todos queremos ser, no hay ninguno de nosotros que diga, no, yo quiero ver el mundo arder, yo no quiero que nada bueno pase. No, ese es el Joker, el guasón, ese es el único que quiere ver el mundo arder. Todos los demás tenemos la bondad de parte de Dios inmersa en nuestro corazón y realmente queremos y buscamos siempre influenciar de alguna otra manera en la vida de otras personas, con bien, con amor, con bondad. Pero para usted y yo hacerlo de una manera efectiva, que esto provoque una transformación, un cambio, algo que afecte, usted y yo necesitamos pasar primero por la instrucción. Y la instrucción ciertamente se recibe leyendo, aprendiendo la Escritura y estando juntos, trabajando, pero también practicando, poniendo por obra. Y el mejor lugar donde usted puede practicar es en la iglesia. No en las sillas, con los hermanos. Cuando usted le dice algo que no le gusta a un hermano y el hermano se ofende y usted se da cuenta, en vez de ponerse altanero y pelearse más, usted diga, perdón mi hermano, disculpe, yo no sabía que lo que estaba haciendo lo ha ofendido y le ha lastimado. ¡Ting! Estrellita virtual, usted va a crecer un peldañito y Dios va a trabajar un poco más en su corazón. Y cuando usted se siente ofendido, en vez de decir, más bien me pidió perdón este hermano, es que usted agarre y diga, uy hermano, también si yo con mi actitud lo he ofendido, lo he lastimado, me disculpo igual con usted. ¡Ting! Estrellita virtual. Usted y yo crecimos otro peldaño. ¿Sí se da cuenta? Quiero animarlo a que pueda practicar su fe. Viva una vida en el Evangelio más activa cada momento, más real y más práctica. Porque es bueno llenarse de teoría, pero la teoría sin práctica no funciona. Y la práctica solamente por practicar, sin teoría y sin dirección, tampoco funciona. Así que lo quiero animar a que pueda practicar esto en ambos lados. Acompáñenme a orar, a hacer una oración, y le damos gracias al Señor y nos ponemos a adorarle al Señor con unas canciones. Padre, te damos muchas gracias. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu cuerpo, gracias por mis hermanos y por todos los que estamos hoy en este día. Señor, te pido que tú puedas obrar en cada uno de nosotros y que podamos acercarnos más a ti, conocerte más a ti y practicar nuestra vida de una manera más real. Que deseemos, que nuestro corazón arda en deseo por conocerte más, por practicar más tu palabra, por disfrutar y por
compartir y trabajar más el tiempo en comunidad, entre nosotros, edificarnos y crecer juntos. Señor, te damos las gracias, bendecimos tu nombre, Señor, en este día y te damos la gloria, la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén.